Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a nuestra reunión virtual. Esta mañana seguiremos con nuestro estudio del libro de los jueces. Y para empezar, y de hecho continuar con esta historia tan intrigante de los últimos capítulos del libro de jueces, em, quiero empezar con una pregunta acerca del proceso de limpieza. No sé si algún momento de tu vida hayas tenido que limpiar algo a fondo, y puede ser pues desde algo sencillo como barrer o trapear, o incluso agarrar un cepillo un poco más, digamos, para llegar a más profundo y tallar un piso, una pared, o hacer una limpieza de una bodega, o lavar algo así a fondo con una hidrolavadora, no sé, alguna de esas cosas que requieren pues varios pasos y que generalmente ese proceso lleva pues algunas consecuencias como pueden ser el sudor por la actividad física de limpiar, o a lo mejor al día siguiente amanecer con dolor muscular, o la piel quebrada, ¿no? Por el jabón. Y generalmente el proceso de limpieza también va de la mano con ciertos olores, ¿no? Desagradables cuando hay que tallar algo, cuando hay que destapar alguna cañería, algún lavabo, ¿no? Son ese tipo de cosas que vienen de la mano, sin mencionar obviamente el tiempo que nos lleva a hacer este proceso de limpieza, ¿no? Y en términos generales es algo pues no muy agradable. Pero una vez que terminas la limpieza, y puedes ver todo cómo se ve bien, limpio, acomodado, que huele rico incluso, piensas, bueno, valió la pena, ¿no? Porque ya después es muy agradable y es más habitable, o las cosas funcionan después de ser limpiadas. Entonces, ya que está limpio, ya que pasaste todo este proceso, como que no te dan ganas de volver a ensuciar, ¿no? Generalmente sale la fiera de nosotros cuando acabas de limpiar el piso y de repente alguien tira algo, ¿no? Dices, ¿cómo si lo acabo de barrer? ¿No? O alguna cosa así. Porque ya no quieres volver a pasar ese proceso de limpieza. Y el pasaje de hoy, el pasaje que vamos a ver esta mañana, es precisamente ese proceso de limpieza en la nación de Israel. Y vamos a ver, ahora sí como dicen, el lado desagradable de deshacerse de la maldad que había surgido en la nación. Y espero, ¿verdad?, que podamos aprender de ellos para nuestras propias vidas. Entonces acompáñame a Jueces capítulo 20 y vamos a leer del versículo 18 hasta el final del capítulo. Jueces 20, 18. Y dice así: Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: Subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron ahí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba ahí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín nuestros hermanos para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: Subid, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá,
Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabá, como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por el camino, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá en el campo. Y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabá, y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los hijos de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto. Pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, y los acosaron, y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos. Y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así los hombres de cada ciudad como las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Y hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque nos das la oportunidad de estar vivos, Señor, de estar respirando y de tener la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra para buscar instrucción, Señor, buscar sabiduría, buscar lo que tú quieres enseñarnos esta mañana con este pasaje, Señor. Te pedimos que evites distracciones, que podamos estar concentrados en ti, Señor, que tu Espíritu nos hable, Señor, que podamos abrir el corazón y la mente, Señor, para entender el mensaje de hoy, y sobre todo, Señor, que lo podamos poner en práctica para llevarte gloria a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En algún momento de la primera generación, estas dos primeras generaciones del libro de los jueces, sucede esta historia, ¿no?, que empieza hace ya varios domingos. Y estas personas de Gabá, de Benjamín, pues habían cometido un gran mal. Y es como para ubicarnos otra vez, ¿no? Y habían hecho algo verdaderamente horroroso en la tierra de Israel. Y si se acuerdan, este levita envía por todo Israel los pedazos de su concubina, y con justificada razón pues toda la nación se indigna, ¿verdad? Y salen juntos a pelear en contra de Gabá, y los hijos de Benjamín toman partido y se van junto con estos malos, estas personas nefastas de Gabá, y en lugar de sacarlos y quitar la maldad de Israel como Dios les había
ordenado. Entonces, hace unas semanas hablábamos de qué es lo que debíamos hacer. Una vez que identificamos el pecado, hay que llamarlo por su nombre. Lo que es pecado, lo que está mal está mal. Y es simplemente porque Dios lo dice así. Y debíamos estar completamente convencidos de qué lado estamos. ¿Estamos del lado de Dios o estamos del lado del pecado, de la carne, de lo que sea que no es Dios? Y también debíamos estar completamente convencidos de, de que estando del lado correcto, que en este caso hablábamos de que queríamos agradar a Dios, ¿verdad? Y no dar ocasión al pecado. Y esa decisión se debía notar con acciones. Entonces el día de hoy precisamente vamos a ver esas acciones. ¿A qué se refería la nación de Israel cuando determinó deshacerse de esa maldad? Entonces, ¿qué hace Israel y qué dolores, qué consecuencias van a tener como nación en este proceso de limpieza? Y como hemos estado estudiando vez tras vez el cuadro de Dios que nos presenta a nosotros como creyentes, con este paralelismo con la nación de Israel, vamos a ver hoy qué nos va a enseñar. ¿Qué nos va a enseñar con este proceso de limpieza que debemos tener nosotros de nuestro pecado? Y pues vamos a ver que no es un proceso fácil, es un poco doloroso, pero como les decía al principio, aunque es algo doloroso, es mucho mejor el proceso de limpieza que quedarnos con esa suciedad en nuestras vidas, y la limpieza a fin de cuentas siempre vale la pena. Entonces la nación de Israel decide seguir adelante con esto de la limpieza, y lo primero que hacen es buscar a Dios, ¿no? Y es importante que ahí empecemos. Ya que estamos dispuestos a tomar acción, lo que sigue es buscar a Dios. Y dice el versículo 18 de nuestro pasaje esta mañana, dice que se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios, ¿no? Y el domingo anterior veíamos que estaban en Mizpa. Entonces, de Mizpa se van, lo más probable es que se hayan ido a Silo, a la ciudad de Silo, porque dice la palabra de Dios que ahí es donde estaba el arca. Y donde estaba el arca estaba el tabernáculo y ahí ministraban los sacerdotes. Entonces, lo primero que hacen estas personas de Israel es que buscan a Dios para ir a donde Él había dicho que tenían que ir a consultar, que tenían que ir a buscarlo, ¿no? Y entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en una situación similar, cuando hemos identificado algún tipo de pecado en nuestra vida, es ir delante de Él, ¿no? La forma en la que nosotros vamos delante de Dios es en oración, ¿no? Presentarnos delante de Él, pero es importante hacerlo de la forma correcta. Mira lo que pasa en el resto del versículo 18. Se acercan, consultan a Dios y dice, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová les contesta y les dice, Judá será el primero. Entonces se levantan los hijos de Israel y van en contra de los de Gabá, y salen los de Benjamín y ordenan la batalla en contra de ellos. Y dice que los hijos de Benjamín, en el versículo 21, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Entonces salen primero los de Judá, obedeciendo lo que Dios le está diciendo, y se mueren 22,000 personas. Dice, caray, o sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que Dios es mala onda? ¿Que Dios les dijo que, o sea, los envió a morir, los envió a hacer algo malo? No, no, para nada. O sea, debemos de entender que si no estaban ganando, después de haber seguido la instrucción de Dios, algo andaba mal. Entonces imagínate la escena. Imagínate la confusión que debe haber causado el hecho de que consultamos a Dios, Dios nos dijo que hiciéramos esto, y ellos obedecen a Dios y encima derrotan, o sea, son derrotados por los de Benjamín. O sea, ¿qué está pasando? Suena un poco incongruente. Pero entonces sigue el pasaje, dice que se reanima el pueblo, versículo 22, y los varones vuelven a ordenar batalla en el mismo lugar donde habían ordenado la batalla el primer día. Y luego todavía nos explica un poquito el versículo 23. Y dice, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová. Y empieza a ver como esta duda de, oye, o sea, ¿sí quieres que vayamos en serio? Porque pues ya fuimos y nos destruyeron a 22,000.
Y Jehová les vuelve a contestar y dice, subid contra ellos. Entonces vuelven a ordenar la batalla y esta vez los hijos de Benjamín el segundo día derribaron por tierra a otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces dices, a ver, espérame, o sea, ¿qué está pasando? O sea, vuelvo a preguntarte, me vuelves a decir que salga, salimos y ahora mueren 18,000 hombres, o sea, ¿qué está pasando? Entonces claramente algo andaba mal, claramente algo tenían que estar haciendo mal, alguna cuestión tenían que haber estado desobedeciendo o algo para que pues, lo que Dios les estaba diciendo que hicieran no estuviera funcionando. Entonces esto me recuerda uno de los pasajes que nos explican cuáles eran las leyes o las reglas que tenían que hacer, y es solo un ejemplo, ¿no?, de las muchas que vienen en la ley cuando salían a las batallas, ¿no? Entonces Deuteronomio 23:9, por ejemplo, dice, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala, ¿no? Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar al campamento, ¿no? Y vemos todas estas reglas que tienen un nivel de detalle muy interesante porque dice, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres ahí, fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregarte a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Me impresiona que la Biblia mencione pasajes como estos porque, o sea, imagínate que salen a la guerra, hacen un campamento muy grande, en este caso imagínate 400,000 personas acampando para irse a la guerra con los de Benjamín, pues digo, obviamente todos tenían que ir al baño, ¿verdad? Y te dice, llévate una estaca para que cubras, ¿no? Y si hubiera cualquier tipo de inmundicia, las personas que estén en esta situación pues, se tienen que salir del campamento y después tienen que lavar y ya después pueden regresar. Pero, o sea, Dios estaba hablando de leyes, o sea, muy estrictas, porque tenían que ver con la santidad. Y si Dios era el que les iba a entregar la victoria, ellos tenían que entender que la santidad no era un juego. O sea, si había algo inmundo, Dios no iba a estar en medio de ellos. Y si Dios no estaba en medio de ellos, no había manera de que ganaran, porque Jehová es el que les iba a entregar la victoria. Entonces, muchas veces nosotros buscamos a Dios para que nos ayude. Le pedimos que haga esto, le pedimos que haga lo otro, pero queremos que Él haga lo que nosotros queremos, que nos ayude a nosotros en nuestros proyectos, como nosotros queremos, cuando nosotros queremos. Y muchas veces, cuando no sucede así, como que nos extrañamos, ¿no? Porque parece que nos acercamos a Él, lo buscamos y pues no pasa lo que queremos. Incluso hay veces que hay hasta más dolor o parece que tenemos más problemas cuando buscamos a Dios. Pero debemos de preguntarnos a nosotros mismos qué nos ha dicho Dios. Debemos analizar qué estamos haciendo mal. Algo no estamos obedeciendo, algo no estamos pidiendo bien o algo en nuestra vida nos está alejando o está haciendo que el resultado no sea lo que nosotros queremos. Entonces, generalmente ese dolor nos hace pensar, nos hace analizar, meditar, para llegar delante de Él con una actitud correcta. Porque toda petición delante de Dios debe empezar con una actitud correcta. Entonces, en nuestro pasaje, después de que mueren 22 y después mueren otros 18, el versículo 26 vemos un cambio interesante. Porque dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Entonces bueno, otra vez vemos que subió todo el pueblo y lloraron delante de Dios y ayunaron y ofrecen holocaustos y ofrendas de paz. En pocas palabras, se purificaron, se limpiaron de todas las cosas que estaban mal. Ahora sí que hicieron las paces delante de Dios.
porque Dios les había dado reglas, ¿no? Hasta de qué hacer con los baños en el campamento de la guerra. Entonces, ¿tú crees que Dios les iba a dar la victoria si solamente tenían buenas intenciones? O sea, si no estaban obedeciendo, si no estaban puros, si no habían hecho lo que la ley les decía que tenían que hacer para purificarse, en pocas palabras, sin hacer las cosas bien, Dios no les iba a dar una victoria. Entonces debemos entender que Dios es un Dios de pactos, es un Dios de obediencia. O sea, toma en serio lo que Él dice y lo que Él pide. Entonces, ¿tú crees que va a tolerar nuestras impurezas o ese tipo de pecado en nuestra vida para que podamos nosotros vencer al pecado si no acudimos a Él con una actitud de corazón correcta? Debemos de ponernos a pensar, o sea, ¿cómo nos presentamos delante del Dios del universo? O sea, ¿te presentas hecho un cochinero? O sea, si en nuestra vida diaria, no lo hacemos con personas importantes, o sea, ¿no? Con cualquiera de ustedes, ¿verdad? Cualquiera que me invita a su casa, pues no voy a llegar generalmente ni con las manos vacías, ni hecho una facha. Pues te echas ahí una perfumada, ¿verdad? Una bañadita de perdida. O si tienes que ir a hablar con tu jefe, pues te pones algo bien, ¿verdad? Llegas presentable. O si te invitan, ¿verdad? A una mesa muy importante. O si te invitan a una boda, pues te presentas pues limpio, te presentas bien vestido, oliendo rico. Entonces, ¿por qué pensamos que con Dios es diferente? ¿No? Aunque es nuestro Padre, tenemos que entender que es el Dios del universo. Y espiritualmente nos tenemos que presentar delante de Él limpieza, o sea, con una limpieza de nuestro corazón. Entonces todo comienza con una actitud de corazón correcta, con un corazón contrito y humillado y arrepentido delante de Él, que es lo que vemos en este versículo 26. Primera de Juan nos dice que, o sea, para poder estar bien, o sea, y poder acercarnos, como dice la palabra de Dios, confiadamente delante de Él, pues primero un bañito, ¿verdad? Primero confesando nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero te acercas con esa limpieza, con esa actitud correcta, ¿no? Y si a lo mejor tú vas a Dios y sientes que no te oye o que no te está contestando como tú quieres o lo que tú estás pidiendo, pues a lo mejor te está queriendo decir algo Dios. A lo mejor estás, como dice el salmista, ¿no? En 66:18, Salmo 66:18, que dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces muchas veces no nos ponemos a pensar que a lo mejor pues olemos feo y pues Dios no te va a escuchar, no te va a estar ahí poniendo atención si estás todo sucio. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces muchas veces pasamos meses, ¿verdad?, pidiendo cosas, yendo delante de Él y parece que no nos contesta. O lo que nos contesta pues hasta causa un poquito más de dolor o algún tipo de pérdida. Pero debemos entender que a veces, solo con ese dolor o solo por ese tipo de pérdida, es que reaccionamos. Llegamos a identificar nuestro verdadero problema. Y muchas veces es ese pecado no confesado. O algo en lo que pues a lo mejor no hemos caído en cuenta, ¿no? Entonces Israel era responsable de esa maldad. Entonces, aunque fuera Gabá, ¿no? Que donde había salido a relucir esta maldad horrible que vimos en el capítulo 18 y 19, o sea, como nación eran responsables. Como nación habían permitido que llegara a haber un pueblo dentro de ellos, una ciudad dentro de ellos, en donde algo así había sucedido. Entonces, la nación, como lo vemos vez tras vez en jueces, se habían alejado de Dios y como nación debían arrepentirse. Y por eso hasta que sube todo el pueblo, hasta que ofrecen sus ofrendas y sus holocaustos y se purifican, en pocas palabras hacen las paces con Dios, entonces sí pueden salir adelante. Entonces hay un pasaje en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 13, que habla un poquito de esto y nos aclara a lo que Dios se refiere con una actitud correcta. Joel 2:12, perdón, dice, por eso pues ahora, dice Jehová,
convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Me encanta porque nos explica cómo es Dios. Como un Dios amoroso se duele del castigo. Pero de nada sirve que nos arrepintamos o que rasguemos nuestras vestiduras, es decir, lo externo, porque Dios quiere que rasguemos nuestro corazón, que vengamos delante de Él, o sea, con ayuno, con lloro, con lamento, convertíos a Él, ¿verdad? De todo corazón. Entonces, esto nos habla un poquito de lo que Dios quiere, de la actitud que Dios quiere de nosotros. Y si vemos este proceso de limpieza en la nación de Israel y podemos pensar en nuestras propias vidas, pues podemos hacer ese paralelismo del proceso de limpiar nuestra vida del pecado. Y para poder hacer esto, pues comienza con una actitud de arrepentimiento completo. O sea, para poder limpiar nuestra vida del pecado, tienes que acercarte a Dios con un corazón arrepentido. Es ya que lo identificas, ya que estás de acuerdo que quieres hacer lo que Dios dice, no solamente es arrancarte, no, es primero que nada un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón verdaderamente convertido a Dios diciendo, híjole, o sea, esta mancha está espantosa, no quiero, o sea, no quiero tener esta suciedad en mi vida. Y entonces ahora sí, acudes a Dios para que te ayude a vencer ese pecado. Entonces, regresando a nuestro pasaje, eh, hay algo que vemos aquí en la reacción de los hijos de Israel en el segundo día. O sea, van con Dios, les dice los primeros que van a ir son Judá, van, salen y matan a 22,000. Dice que el versículo 22, mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Y creo que aquí podemos identificar una pequeña advertencia, porque hay que recordar que los de Israel eran 400,000 y se estaban enfrentando a 26,000 de Benjamín. Es decir, humanamente, pues parecía imposible que pudieran perder. Sin embargo, vemos que en los dos primeros intentos matan a 22 y luego a 18. Pero entonces no sabemos por qué se reanimaron, ¿no? Una vez que vuelven a ir con Dios y le dice, sí, está bien, vuelvan a ir y vuelven a perder. O sea, ¿por qué se reanimaron? ¿De dónde surgió esa confianza? Muchas veces cuando tratamos de vencer un pecado en nuestra vida, nos convencemos de que a lo mejor tenemos una buena disciplina o tenemos una fuerza de voluntad firme, pero se nos olvida que para poder destruir el pecado en nuestra vida, no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, porque vamos a perder esa batalla. Entonces a lo mejor se reanimaron en esta ocasión por los motivos incorrectos. Y nos debe hacer pensar esto, ¿verdad? Que si Dios estaba permitiendo que fueran derrotados, a lo mejor era para que reaccionaran. Y a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. ¿Y qué nos dice Dios en su palabra? ¿No? Porque cuando fueron derrotados en 2 días seguidos, a lo mejor se pusieron a pensar, a ver, o sea, si Dios nos dijo que fuéramos y no estamos ganando, a ver, a lo mejor algo estamos haciendo mal. Y es algo que debemos de pensar nosotros. Si estamos haciendo lo que Dios dice y las cosas no nos salen, a ver, pues entonces ponte a ver qué está pasando. O sea, 5:15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Uy, esas frasecitas de repente que salen en la Biblia que dices, o sea, ¿por qué necesitamos sufrir la angustia para voltear a ver a Dios? ¿Por qué somos tan duros nosotros de hasta que no estamos sufriendo, hasta que no nos cae, pero, ¿no? Como dicen, hasta con la cubeta, no volteamos para arriba? Y hay un salmo, ¿verdad?, que habla de esta época de la rebeldía de Israel, y habla, pues, muy similar a estas palabras del profeta, ¿no? Salmo 78, versículo 34. Hay una partecita que dice,
Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿No? Y esta repetición de la nación de Israel que se la pasaba en este ciclo de que, ay, sí, perdón, 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 pero no era cierto. Dice que le lisonjeaban con su boca. O sea, muchas veces hablamos y decimos, sí, 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 Señor, ya, en serio es la última vez que voy a hacer esto. Pero ¿qué hacemos? No, al poquito tiempo regresamos. Estamos buscando a Dios para que nos ayude en nuestro trabajo, nos ayude en algún problema. Ay, sí, ya, ya, perdón, ya, ya no lo voy a hacer, ¿verdad? Y a los 15 minutos, ahí estamos de regreso. Entonces, muchas veces, hasta que no nos duele algo, hasta que no Dios permite que nos pase algo, como estos 22,000 o estos 18,000, no analizamos nuestro corazón y decimos, uy, o sea, porque hasta que no sentimos esa angustia, ese dolor, no buscamos a Dios. Porque muchas veces, ¿verdad? En nuestra propia vida identificamos nuestro pecado y entendemos que está mal. Y nos animamos y decimos, sí, vamos a vencer esto, pero empezamos a tratar de derrotar el pecado con nuestras propias fuerzas. Y el jueves platicaba con unos hermanos y les decía que tratar de limpiar el pecado en nuestra vida por nosotros mismos es como una persona que está dentro de una alberca de lodo. Está así, flotando en una alberca de lodo y decide, estando dentro de la alberca, limpiarse. Pues es imposible que se limpie si está ahí adentro, porque agarra el brazo para quitarse un poco de lodo del otro brazo y pues nada más está embarrando más el lodo. O sea, es imposible. Necesita que alguien de fuera llegue, lo saque, ¿verdad? Lo ponga ahí en contra de la pared, le eche un manguerazo, ¿verdad? Y lo pueda limpiar, que traiga agua limpia y lo limpie. Entonces, así debemos de entender que solos no podemos. Y Dios nos ha dado muchas cosas para podernos ayudar en esto. Nos da el Espíritu Santo que nos redarguye, ¿no? Nos convence de pecado y dicen, esto está mal. Pero a veces decimos, bueno, sí, a ver, dame chance, déjame seguir probando esto, ¿no? Entonces abres tu Biblia, empiezas a leer y dices, ah, caray, la Biblia también me dice que esto está mal. Sí, bueno, pero, o sea, mientras no afecte a nadie, voy a darme chance de seguir haciendo esto. Y también tienes a la iglesia, a tus hermanos que te dicen, oye, pues ¿cómo andas, verdad? Y ya, entonces votan también empezar a decir mentiras. Entonces estos tres elementos que Dios nos ha dejado, los usa para que nos demos cuenta, los usa para que veamos, oye, ahí están las 15 advertencias. Y si no le haces caso al Espíritu, no le haces caso a la Biblia, no le haces caso a tus hermanos, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces a lo mejor necesitas un poquito de angustia, necesitas un poquito de dolor, un poquito de sufrimiento para que digas, ah, caray, ¿verdad? Sí es cierto. Entonces el chiste es que nos demos cuenta, por algunos de los métodos que Dios nos ha dado, que nos demos cuenta y no tratemos de vencer esto en nuestras propias fuerzas. Entonces con Israel, pues obviamente no era la excepción. En nuestra vida tampoco va a ser la excepción. Yo soy el único que sí puedo vencer al pecado. No, no, claro que no. No le juegues al vivo. Entonces Dios es el que tiene la respuesta y solamente su estrategia es la estrategia que funciona. Entonces, en nuestro pasaje, del versículo 26 al 48, vemos cómo Dios, ya que llegan y hacen sus holocaustos y ofrendas, vuelven a consultar a Dios. Pero dice que los hijos de Israel, versículo 27, preguntaron a Jehová, y entre paréntesis dice, pues el arca del pacto de Dios estaba ahí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, que era el sacerdote, ministraba delante de ella, el arca, en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Porque mira, yo ya salí 2 veces y me fue pésimo, entonces ¿sabes qué? Igual ya tiro la toalla, le damos chance a los de Benjamín que sigan adelante pues ni modo, lo intenté, pero pues no pude. Pero lo interesante es la respuesta. Porque Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Y esa es la clave. O sea que Dios era el que se los iba a entregar. Y no solo eso, sino que les da la estrategia.
¿no? O sea, les da la estrategia, les dice, van a ir tantos por este lado, van a ir emboscadas por este lado, van a hacer esto, van a hacer una señal del humo, y ya que estén eso, entonces los persiguen hasta que los acaben a todos. Entonces, ¿cómo vencemos nosotros al pecado? Primero tenemos que llegar a Dios con un corazón correcto. Vamos a luchar no con nuestras propias fuerzas, no confiando en nuestras propias habilidades, sino esperando la respuesta de Dios. Entonces, si te acuerdas de la lección 12 del discipulado, es un tema muy extenso de cómo tratar con el pecado, ¿verdad? Pero te voy a mencionar algunas estrategias que Dios nos ha dado. Cuando Dios le da la estrategia a Israel, entonces ya pudieron vencer a los de Benjamín. Y lo mismo pasa con nosotros. Ese proceso de limpieza no solamente es hacer una cosa, no solamente es tener una buena intención, no solamente es identificar el pecado, sino que hay varias cosas que Dios nos dice que podemos hacer. Y podemos mencionar algunas para que, si tú no sabes cuáles son las estrategias para vencer al pecado, pues bueno, podemos hacer un pequeño repaso. Primero que nada tienes que reconocer el pecado. O sea, con un corazón sincero. Decir que está mal lo que está mal. Y no esconderte, ¿verdad? No decirle las cosas, cambiarles el nombre para que no parezca pecado. O sea, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, yo conozco lo que Dios dice, entonces cuando veo algo que está mal, digo, eso está mal porque Dios dice, punto. Entonces identifico las cosas para no hacerlo. Después debo de arrepentirme, y esto es una actitud de corazón. El arrepentimiento es una actitud de corazón de dar una vuelta de 180 grados. Esto no lo quiero volver a hacer. Y me viene a la mente Proverbios 8, versículo 13, que lo hemos mencionado varias veces, pero es que me encanta porque dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, si tú dices, o si tú opinas, o si tú piensas que tienes temor de Jehová, o sea, el verdadero temor de Jehová se demuestra aborreciendo el mal, porque es lo que a Dios le aborrece. Aborrece el mal, por lo tanto yo también lo aborrezco, porque temo a mi Dios. Entonces, si tú no aborreces el mal, entonces no es temor de Dios. Entonces, eso es lo que es el arrepentimiento. Verdaderamente decir, o sea, yo no quiero esto porque a Dios no le gusta. Por lo tanto, yo también lo aborrezco. Entonces, si una de las cosas que tú identificas que Dios aborrece, de repente tú te la topas en tu vida, tú te das cuenta que tienes esto en tu vida, entonces lo que sigue es confesarlo. Y confesarlo es lo opuesto a esconderlo. Como dice Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. O sea, el Selah es el descanso. Solamente puedes descansar hasta que declaras, hasta que no encubres tu iniquidad, hasta que confiesas tus transgresiones a Dios. Y eso es como las manchas. O sea, si tú dices, híjole, voy a dejar esta mancha, me da flojera limpiarla, con el tiempo apestan. Con el tiempo se empiezan a llenar de bichos. Con el tiempo causan enfermedades, causan más problemas. O sea, verdaderamente quieres ser limpio, no lo escondas. Sin decir nombres, ¿verdad? Y sin hacer alusiones a ninguna persona, muchas veces nos da pena el proceso de la limpieza, ¿no? Como el niño chiquito que tiene un accidente nocturno, ¿verdad? Y se hace pipí y dice, híjole, me da pena que me vayan a cachar. Entonces hace bolita su pijama y le esconde abajo de la cama. Y pasan unos días y de repente, o sea, ¿qué está pasando, verdad? O sea, ¿qué está pasando en este cuarto? Es una pestilencia que no, ¿qué está pasando? Oye, a ver, ¿qué pasó en tu cuarto? No, nada, no pasó nada. Porque pues le da pena, ¿verdad? Pero con el tiempo sale a relucir y es una cosa espantosa. Es una pestilencia asquerosa. Y eso es lo que pasa en nuestra vida cuando tenemos pecado no confesado. Otra de las estrategias que Dios nos ayuda y que nos motiva es en donde surgen los pecados. Y eso es en los pensamientos. O sea, debemos saber lo que estamos pensando. Y saber lo que estamos pensando requiere disciplina. Como dice 2 Corintios 10:5, ¿verdad? O sea, ¿qué estás pensando? Porque debemos llevar cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Cualquier pensamiento que te surja,
a ver, déjame llevarlo cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la Biblia nos dice que tenemos que pensar en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo buen hombre. En esto pensad. Esto es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué estás pensando? Porque un pensamiento, si le das piola, ¿no? Y lo dejas estar, va a empezar a cocinar una acción. Y muchas veces así empieza el pecado. Y también otra de las cosas que podemos hacer es alimentar al espíritu y no a la carne. Cuando la Biblia nos dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveamos, ¿verdad?, para los deseos de la carne, te está diciendo, si te quieres disfrazar de algo, que sea de Jesús. O sea, disfrázate de Jesús. En lo que te conviertes, en lo que Él quiere que seas, pues de perdida, disfrázate de Jesús. O sea, pero no proveas para los deseos de la carne. Identifica los deseos de la carne, identifica lo que te está exigiendo tu carne y di, a ti no te voy a dar piola, a ti no te voy a dar. Mejor voy a alimentar a mi espíritu, voy a leer la palabra de Dios, voy a orar, voy a juntarme con amigos cristianos que me ayuden a pensar cosas buenas y no lo contrario. Porque si alimentas a la carne, pues obviamente va a dar a luz pecado, como dice la Biblia. Y cuando pensamos que no debemos de darle provisión a la carne, y pensamos en nuestra historia, en la nación de Israel, este grupo de 700 hombres que vivían en Gabá, que si los hubieran entregado se hubieran muerto 700 hombres y ya se hubiera acabado la maldad y hubieran recibido el castigo que merecían estos hombres. No, no, no. Benjamín agarró y les proveyó un ejército completo para defender su maldad. Y eso es lo que hacemos cuando le proveemos a la carne. Empieza a haber un conflicto tremendo, que no es lo mismo pelear contra 700 que pelear contra 26,000. O sea, ya la cosa se puso mucho más complicada. Entonces, ¿qué tipo de cosas le estamos proveyendo a nuestros deseos? A nuestra carne, que más adelante nos van a generar unos problemas, pero espectaculares. Otra de las cosas que podemos hacer es pensar como Dios. Y la Biblia nos dice esto, o sea, dice que tenemos la mente de Cristo y debemos estar renovando constantemente nuestro entendimiento para pensar como Él. O sea, si tú tienes temor de Jehová y lees la palabra de Dios y ves lo que no le gusta, pues entonces empiezas a pensar como Él. Empiezas a desechar pensamientos de venganza, de violencia, de odio, y empiezas a sustituirlos por los pensamientos de Dios, de amor, de paz, de paciencia, y todo el fruto del Espíritu se empieza a manifestar en nuestras vidas porque estamos pensando como Dios. Y todo esto no es posible, no podemos cambiar nuestra vida si no empezamos por querer hacerlo. Y eso yo creo que viene muy de la mano con la confianza que le tenemos a Dios. Y la confianza que le tenemos a Dios depende si lo conocemos o no, porque si tú crees que Él quiere lo mejor para ti, entonces le vas a hacer caso. O sea, si tú crees que Dios quiere lo mejor para ti, vas a empezar a obedecer. Entonces, si tú no le crees a Dios, pues bueno, está bien, ¿no? O sea, vamos a ver qué le pasó a Benjamín, para que sepas qué te va a pasar si tú escoges el lado equivocado, si tú le provees a la carne, si tú escoges darle gusto a la carne. A lo mejor porque nos gusta o porque nos conviene o porque nos trae algún beneficio. Está bien, ¿qué le pasó a Benjamín? Dice el versículo 32 de nuestro pasaje, que bueno, obviamente ganan las dos primeras batallas y empiezan a ganar la tercera porque mataron a unos 30 más de los hijos de Israel y empiezan a retroceder. Y dice que los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Ya empezaron a cantar victoria. Ya empezaron a decir, ajá, ya ves. No, pues obviamente ya vamos a ganar otra vez. Empezaron a creer que todo les iba a salir bien como las otras veces. Y eso es típico del pecado. Porque el pecado te ciega. O sea, el pecado te hace pensar, ay, no va a pasar nada, hombre. Te vas a salir con la tuya como las otras veces, ¿verdad? Pero con Dios no se juega. O sea, con Dios no se juega porque tarde o temprano, o sea, Él es el que va a ganar. Entonces, el versículo 34 dice que vinieron contra Gabá 10,000 hombres, ¿no?
Y dice, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron a los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Entonces los hijos de Benjamín pues estaban confiados, estaban, ¿verdad?, súper seguros de que iban a seguir ganando como las veces anteriores, pero habían puesto su confianza en el lugar equivocado. Se habían unido a luchar contra estos 700 hombres, o sea, zurdos, ¿verdad?, que eran buenísimos en lo que hacían, y a lo mejor estaban confiados en sus ciudades, en sus valientes, en su historial de guerra, y muchas veces hacemos lo mismo. Ponemos nuestra confianza en nuestras habilidades, o en tu inteligencia, o en tu estatus, en tu cuenta bancaria, en tu puesto, no sé en qué estás confiado. Pero si tú estás confiando en algo que no es Dios, tarde o temprano se va a destruir. Por eso el versículo 40 nos describe esta escena, ¿no? Cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Dios los destruye por su maldad. Y esta confianza que decían unos a otros, ja, 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 ya les vamos a ganar otra vez, de repente voltean, ¿no? Y ven sus ciudades quemadas, ven su seguridad, su confianza estar ardiendo con una nube de humo subiendo hasta el cielo, y dicen, en la torre, ahora sí que ya bailamos, ¿verdad? Porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en algo que no es Dios, la única seguridad que podemos tener es que se va a quemar. Entonces, muchas veces esos días de victoria en nuestra vida, esos días en donde el pecado nos sirve y nos ayuda, pues a lo mejor te puede durar 5, 10, 30 años, no importa. No, esa vida de victoria en donde cada vez te sientes más confiado y cada vez te sientes más seguro. Y de pensar que todo va a ir bien, pues no me cachan y esto está bien y mira cómo Dios me bendice. Empezamos a decir cosas así. Pero todos vamos a estar delante de Dios algún día. Y si no estamos confiados y si no estamos haciendo lo correcto delante de Dios, vamos a dar cuenta. Y a mí se me hace muy interesante porque cuando estudiamos los juicios de Dios en la Biblia, aprendemos mucho acerca de la justicia. También aprendemos de la paciencia de Dios. Pero a lo que yo alcanzo a leer, como que siempre parece que pasa lo mismo. O sea, los que están haciendo maldad, los que están viviendo mal, los que están haciendo lo malo delante de Dios, como que no piensan hacia adelante. No se fijan o no piensan que algún día se va a acabar. O sea, no analizan, no tienen temor de Dios. Y lo vemos en la gente que vivía en los tiempos de Noé. Estuvo predicando 120 años. Ay, va a venir un diluvio y Dios los va a juzgar. Sí, tú, ¿cómo no? Pues si nunca ha pasado, ¿cómo crees? ¿No? Y dice la Biblia que se casaban, se daban en casamiento, toda la vida normal, y de repente, ¡pup!, empezó a llover, se murieron todos. Vemos lo mismo en la gente de Sodoma y Gomorra, haciendo su cochinero, ¿verdad? Y el pobre Lot ahí huyendo, saliendo por piernas por la maldad que le querían hacer. Y todos así como que, hey, ¿a dónde vas? ¿No? Casi, queremos conocer a estos ángeles que llegaron. Y ¡pum!, fuego del cielo. Y lo mismo con Egipto, lo mismo con la tierra de Canaán. O sea, no, hacían su vida normal. Entraban, salían, cotorreaban, haciendo sus grandes maldades, pensando que nunca les iba a pasar nada. Y de repente, ¡pum!, destrucción. Y la Biblia nos habla de este sistema satánico que reina el mundo, ¿no? Que tiene pues a la mayoría engañados, a la mayoría ocupados. Y la Biblia lo llama como la Gran Babilonia, ¿no? Esta Babilonia espiritual, que le ha traído muchos beneficios a todos los reyes de la tierra, que todos se han visto beneficiados por tener pues, relaciones con esta Gran Babilonia. Pero su fin va a ser igual que todos los injustos, los de todos los inicuos en la Biblia. Te leo rápidamente lo que dice Apocalipsis 18, los primeros 10 versículos. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo,
ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Un poquito como Lot, ¿no? Cuando lo saca para que no les vaya a caer el juicio, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle en tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y más adelante, el versículo 21, dice: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. O sea, le dice a su pueblo que salga para que no sea partícipe de sus pecados. Y ella piensa que no le va a pasar nada. Dice: no, hombre, si yo no soy viuda, yo no tengo necesidad de nada, no veré llanto, yo soy reina. Pero en un día fue su destrucción. Esa Babilonia espiritual, ¿verdad? Todo lo que no es Dios se va a quemar. Y vemos también otra vez esta imagen del humo subiendo, ¿verdad? Entonces cualquier persona que puso su confianza en ella, cualquier persona que se vio beneficiada por esta Babilonia espiritual, va a ver el humo de la destrucción de Dios, de este sistema satánico, y va a decir: ¡ay, qué barbaridad!, ¿verdad? Y esto pues nos debe hacer pensar. O sea, ¿en dónde están puestos nuestros ojos? En algún tipo de manifestación, ¿verdad?, de esta Babilonia espiritual. Pues el dinero, el poder, lo que te vende el mundo. Cualquier religión, cualquier cosa que sustituya a Dios, al Dios del universo, es parte de esta Babilonia espiritual. Y podemos estar seguros que se va a quemar. Lo único que no es Dios. Entonces, ya para ir terminando, por donde la veamos, ¿verdad?, a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la historia, o sea, el pecado es el problema, el pecado es lo que nos separó de Dios, el pecado es lo que trajo la muerte, la paga del pecado es muerte. A partir de que los primeros hombres, Adán y Eva, pecaron, introdujeron la muerte física y la muerte espiritual. Y ese pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es la causa de todo el sufrimiento que existe en el mundo. No sé si lo entiendes, porque mucha gente piensa: ay, ¿cómo es posible que si exista Dios haya sufrimiento? A ver, el problema no es Dios. El sufrimiento es causado por el pecado. Entonces, ¿por qué insistimos en permanecer en pecado? O sea, ¿por qué no reaccionamos? ¿Por qué no abrimos los ojos? Pero fíjate que, pensando un poquito en esto del sufrimiento y cómo Dios muchas veces permite que suframos, creo que el sufrimiento es una muestra de la misericordia de Dios. Porque a nadie nos gusta sufrir, ¿no? Y todo el que sufre cualquier tipo de sufrimiento en esta vida tiene la oportunidad de pensar: híjole, yo no quiero sufrir. O sea, yo no sé lo que quiero, yo no sé, ok, pero lo que sí quiero es, o sea, lo que sí tengo perfectamente claro es que no quiero sufrir. Por eso digo que es una muestra de la misericordia de Dios, porque nos da una probadita de lo que puede ser nuestra eternidad si lo rechazamos a Él. ¿Te imaginas estar sufriendo para siempre? O sea, es algo que por naturaleza rechazamos. O sea, Él quiere que sientas ese dolor y pienses: no quiero esto para siempre. O sea, Dios quiere que cuando suframos,
cuando nos duela algo, reaccionemos y lo busquemos. Y la realidad es que a veces, pues solo con el dolor reaccionamos. Y siento que por eso el mundo nos vende la idea de que el sufrimiento es el enemigo, ¿no? Y el objetivo es la felicidad. Y eso está claro porque es un sistema controlado por Satanás. Y este mundo está infestado de pecado y por lo tanto está lleno de sufrimiento. Pero ese sufrimiento no debe ser para siempre, es algo que debemos entender. O sea, el sufrimiento, el plan de Dios es que no sea para siempre. Y ese plan que Dios tiene, y solo Él puede vencer al pecado y puede vencer al sufrimiento eterno que causa este pecado. Por eso cuando envía a Jesús y Jesús sufre para que nosotros no tengamos que sufrir para siempre, o sea, ese es el plan de Dios, que creamos que Él tomó nuestro lugar. Por eso dice que el que cree en Él tiene vida eterna. O sea, el sufrimiento de Jesús es en sustitución a nuestro sufrimiento que nosotros nos merecíamos, pero tenemos que creer en Él para poder entonces ser hijos de Dios, tener vida eterna y escapar de ese sufrimiento eterno. Y mucha gente solamente quiere escapar del sufrimiento en esta vida, pero se les olvida que el sufrimiento verdadero es el eterno, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es por lo que nos da a escoger Dios. Entonces muchas veces cuando ya somos hijos, de todas maneras pues sufrimos, de todas maneras hay cosas en esta vida porque pues seguimos batallando con el pecado, tanto propio como ajeno, porque muchas veces sufrimos por el pecado de otras personas. Pero en la batalla en nuestra naturaleza humana, en el pecado que tenemos dentro, también Dios nos ha dado una forma en la que lo podemos vencer. Él nos ha dicho que debemos vivir como es digno de lo que somos. Debemos de vivir y actuar como hijos del Rey. Entonces claramente debe haber una manera de lograrlo. Entonces, cuando entendemos esto, dices, bueno, pero debes de estar dispuesto a pagar el precio de limpiar tu vida del pecado, de aceptar que si pecas va a haber consecuencias y de que si hay dolor, pues bueno, entonces aprende la lección para aborrecer el pecado. En esta historia vemos que Israel perdió la lucha, en este pleito interno, ¿verdad? Que parecía más como una guerra civil, perdieron 65,000, o sea, más de 65,000 personas, más de 65,000 guerreros. Entonces, ¿cuántos años representan estos 65,000 guerreros en entrenamiento, en educación? ¿Te imaginas 65,000 partos? Mamás, ¿verdad? Que tuvieron que sufrir en las noches, desvelos, papás, sufrir la educación de estos chamacos, ¿verdad? Y no solo eso, sino que 65,000 guerreros menos, pues la nación se debilitó. Y en nuestras vidas pasa lo mismo. Muchas veces cuando nos debilitamos por alguna consecuencia del pecado, nos enseña a depender más de Dios. Y me encanta porque en esta historia, después de 2 días de batalla, los de Israel dicen, híjole, o sea, ¿vamos a seguir o desistiremos? Y Dios les dice, no, vas a seguir porque yo te voy a entregar a estos malvadines. Y ellos no se rinden, sino que persistieron, obedecieron a Dios hasta que pudieron acabar con el problema. Y siento que muchas veces si no nos duele, pues no aprendemos, ¿no? Y ese dolor que vivimos por pecar, o sea, nos debe hacer recordar lo que se siente y nos debe hacer aborrecer el pecado. Decir, híjole, ¿sabes qué? O sea, yo no quiero volver a pasar eso, guácala, qué asco el pecado. Entonces yo siento que por eso, como que Dios permite esto, esas consecuencias que nos duelen y nos invitan, ¿verdad?, a permanecer en Él. Y cuando permanecemos en Él, cuando estamos lejos del pecado, siento que una de las cosas que más nos debe motivar es que si logramos estar en Él, si logramos estar santos, purificados, que podamos estar en comunión con Él, entonces vamos a poder cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas.
al poder ser utilizados como instrumentos limpios. Eso es lo que debemos decir. O sea, ya no quiero ensuciarme porque entonces no puedo ser utilizado para lo que Dios quiere. Israel pues no podía cumplir el propósito que Dios tenía para ellos si estaban en guerras internas. Si se la pasaban peleando entre ellos y matándose entre ellos, pues ¿cuándo iban a terminar de conquistar la tierra prometida? ¿Cuándo iban a construir el templo? ¿Cuándo iban a poder publicar la grandeza de Dios hasta lo último de la tierra? ¿Qué es lo que Dios quería para ellos? Pues nunca, ¿verdad? O sea, no iban a poder cumplir el propósito de Dios si estaban infestados en maldad, en idolatría, y pues se la pasaban limpiando la casa, ¿verdad? Y muchas veces es lo que nos pasa en nuestra vida. O sea, muchas veces en vez de estar haciendo la voluntad de Dios, en vez de estar cumpliendo el plan y los propósitos de Dios, pues nos la pasamos limpiando la casa. Nos la pasamos limpiando todo porque todo el día estamos tirando un cochinero. Y bueno, está bien, voy a limpiar y estás limpiando y sudando y no puedes hacer ninguna otra cosa de las cosas que Dios quiere que estés haciendo, pues porque te la pasas limpiando, porque te la pasas ensuciando. Entonces, al ver esta historia, los quiero dejar con una pregunta. O sea, ¿cómo pudieron haber evitado todo este relajo? Y eso es lo que tenemos que pensar. O sea, ¿cómo podemos evitar estos relajos de nuestra vida? ¿Cómo podemos evitar estos sufrimientos causados por el pecado en nuestra vida? Bueno, pues hay que echar mano de la palabra de Dios. Hay que acercarnos a nuestra familia, a nuestra iglesia. Hay que escuchar al Espíritu Santo cuando nos está diciendo, no hagas esto, ¿verdad? Y si identificamos un pecado, si identificamos algo que tenemos que cambiar, bueno, arremángate, ponte los guantes, ponte a limpiar, pero ya no vuelvas a ensuciar para que puedas seguir avanzando en los planes de Dios, para que puedas seguir viviendo para lo que Dios quiere. Y no desperdicies tu tiempo, no desperdicies días, meses, años, ¿verdad? En estos procesos de limpieza por causa del pecado, con todas las consecuencias que deja, que vamos a estudiar la siguiente semana, todo lo que pasó después en la nación de Israel, y que a fin de cuentas se te vaya la vida limpiando y limpiando y limpiando en vez de cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por esos jalones de orejas que de repente nos encontramos en tu palabra, Señor. Te pido por favor que nos ayudes a identificar el pecado, Señor. A ser valientes y esforzados para hacer todo lo que tenga que hacer para limpiar nuestra vida. Padre, te pido que quedemos relucientes, que quedemos, pero limpiecitos, Señor, para que podamos ser utilizados por ti. Te pido por favor que hagas en nuestra vida que aborrezcamos el mal, que aborrezcamos ese pecado, Señor, para no caer una y otra vez en lo mismo, Señor. Te pido por favor que nos inspires, que nos motives a mantenerlos limpios, pero no solo por la limpieza que debemos tener como hijos tuyos, Señor, sino para poder ser utilizados por ti. Te pido, Señor, que esto sea una realidad en toda nuestra iglesia, en cada uno de nosotros, Señor, para que en conjunto no tengamos estorbo, Señor. No estemos ocupando todo nuestro tiempo en limpiar nuestras vidas, Señor, sino que podamos seguir adelante, obedeciéndote a ti y cumpliendo a fin de cuentas lo que tú quieres y lo que tú tienes para nosotros como iglesia, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pues muchísimas gracias. Espero que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga y si Dios quiere nos vemos hasta la próxima.